Buenos días, mi grupo está conformado por Natalia Martínez, Natalia Vargas, Liz Natalie Montes y Jefferson González y le vamos a hablar sobre el sistema de tuberías en paralelo de 3 o más ramas. Sistema de tuberías. Los sistemas de tuberías están formados por tramos de tuberías y adimentos que se alimentan aguas arriba por un depósito o una bomba y se descargan aguas abajo libremente a la atmósfera o a otro depósito. En cualquier sistema de tubería se pueden presentar los problemas hidráulicos, cálculo de pérdidas, comprobación de diseño y diseño de tubería. El estudio del flujo en sistema de tuberías es una de las aplicaciones más comunes de la mecánica de fluidos. Esto ya que en la mayoría de las actividades humanas se ha hecho común el uso de sistema de tuberías. Por ejemplo, la distribución de agua y de gas en las viviendas, el flujo de refrigerante en neveras y sistemas de refrigeración, el flujo de aire por ductos de refrigeración, flujo de gasolina, aceite y refrigerante en automóviles, flujo de aceite en los sistemas hidráulicos de maquinarias, el flujo de gas y petróleo en la industria petrolera, flujo de aire comprimido y otros fluidos que la mayoría de las industrias requieren para su funcionamiento, ya sean líquidos o gases. Problemas que se presentan en el sistema de tuberías. Los productos plásticos deben superar estrictos controles de calidad y cumplir especificaciones técnicas de tipo físico, mecánico, químico, etc. A pesar de ello, bien durante el propio proceso de validación de las piezas o bien durante el uso de las mismas, pueden surgir innumerables problemas: degradación química de tuberías, rupturas de tuberías y accesorios, problemas de fugas de fluidos, etc. ¿Por qué motivo puede producirse este problema en las tuberías? Primero, el problema puede estar en las materias primas, variaciones de la materia prima empleada en la fabricación del artículo, mezclas, etc., cambios de lote, selección incorrecta de las materias primas, aditivación, degradación, incompatibilidad entre materiales, problemas de contaminación. Segundo, el fallo también puede tener su origen en el proceso de transformación, variaciones en los parámetros del proceso de transformación, selección incorrecta de dichos parámetros, variaciones en los procesos posteriores a la fabricación del artículo, impresión, envasado, sellado, instalación, etc. Además, en las materias primas y en el procesado, el problema puede deberse también a un error en el diseño, defectos en el diseño de forma, dimensiones del artículo, selección incorrecta de cualquier parámetro en la etapa de diseño del artículo, materias primas, procesado de transformación, procesos de acabado, aplicación, condiciones de uso, etc. Incompatibilidad entre el material del artículo y producto a contener. Sistema de tubería sencillo. Están compuestos por un conducto único alimentado en el extremo de aguas, arriba, por un depósito o por una bomba y descargan a otro depósito o a la atmósfera. El conducto tiene una longitud determinada y accesorios que producen pérdidas de energía. Las ecuaciones básicas son la de energía y la de continuidad para una vena líquida. Tubería en serie. Se habla de tuberías en serie cuando se requiere llevar el fluido de un punto a otro punto por un solo camino. En este caso se cumplen las siguientes leyes. Los caudales son los mismos para cada uno de los tramos de la tubería. Tubería en paralelo. Se habla de tuberías en paralelo cuando se establecen varios caminos para llevar el fluido de un punto a otro. Como en el ejemplo de la figura, en este caso se cumplen las siguientes leyes. El caudal total será igual a la suma de los caudales de cada rama. Tubería ramificada. Se habla de tuberías ramificadas cuando el fluido se lleva de un punto a varios puntos diferentes. En este caso se presenta en la mayoría de los sistemas de distribución de fluido, por ejemplo, una red de tuberías de agua en una vivienda, como en el ejemplo de la figura.
En este caso, el sistema de tuberías se subdivide en ramas o tramos que parten de un nodo hasta el nodo siguiente. Los nodos se producen en todos los puntos donde la tubería se subdivide en dos o en más, pidiendo añadir nodos adicionales en los cambios de selección para facilitar el cálculo. En este caso, para cada nodo se cumple la ecuación de la continuidad. Tubería en malla. Se habla de redes de tuberías cuando el fluido se lleva de un punto hacia diversos puntos a través de varios caminos. En este tipo de configuración es común en el sistema acueductos, en donde se forman ramificaciones complicadas formando mallas. Esta configuración posee la virtud de permitir realizar reparaciones a algún sector del sistema sin tener que interrumpir el suministro. Hola, muy buenos días. En esta ocasión veremos cómo se resuelve un sistema de tuberías en paralelo de 3 ramas. En la figura se puede observar 3 tuberías y un gasto total que entra de 1 metro cúbico por segundo. Tenemos la longitud 1, 2 y 3 y tenemos el diámetro 1, 2 y 3. También tenemos el coeficiente de rugosidad para cada tubería. En un sistema paralelo se debe cumplir que la suma de los gastos de cada tubería es igual al gasto total. Gasto total es igual a gasto 1, gasto 2 y gasto 3. Las pérdidas de fricción de las 3 tuberías son iguales entre sí. Para comenzar tenemos que el gasto es igual a la gravedad por pi al cuadrado por el diámetro a la quinta. Todo esto sobre 8 por el coeficiente de rugosidad por la longitud y todo esto elevado a la medio y multiplicado por la pérdida de fricción a la 1 medio. Bueno, ahora sustituimos los valores de la tubería 1 en la ecuación, los cuales son el diámetro, la longitud y el coeficiente de rugosidad. Nos queda el gasto en términos de la pérdida de fricción elevada a la 1 medio. Ahora sustituimos los valores de la tubería 2 y el gasto nos vuelve a quedar en términos de la pérdida por fricción elevada a la 1 medio. Y lo mismo volvemos a hacer para la tubería 3. Que me miren. La suma de los gastos de cada tubería es igual al gasto total, entonces el gasto total es igual a los gastos 1, 2 y 3 en función de la pérdida por fricción. Factorizamos términos iguales y sumamos nota como resultado el gasto total en función de la pérdida por fricción. Sustituimos el gasto total y despejamos la pérdida por fricción. Y la pérdida por fricción nos da 191,28 metros. Sustituimos la pérdida de fricción en la ecuación del gasto 1, del gasto 2 y del gasto 3. Finalmente tenemos que el gasto 1 es igual a 0.1319 metros cúbicos por segundo, el gasto 2 0,2968 metros cúbicos por segundo y el gasto 3 0,5713 metros cúbicos por segundo. Si queremos convertir a litros, multiplicamos por 1000 los gastos 1, 2 y 3 y nos darían estos resultados. Buenos días, ingeniera y compañeros. Mi nombre es Jefferson González. A continuación les voy a explicar un ejercicio de tuberías en paralelo, ¿sí? De 3 ramales. El ejercicio dice: la figura muestra un sistema de 3 tuberías en paralelo. La altura de presión en A es de 36 metros de agua y en E es de 22 metros. Suponiendo que toda la tubería está en un mismo plano horizontal y con un factor C igual a 100, nos preguntan: A, ¿qué caudal circula por cada uno de los ramales y qué porcentaje corresponden? ¿Sí? Y ahora, si se incrementa el caudal total en un 20%, nos preguntan: B, ¿cuáles
son los nuevos caudales de los ramales y C, cuál es la nueva altura de presión en E. A continuación pasaremos al tablero para resolver este ejercicio. Los datos que registramos en este ejercicio son: para el tubo número 1 tenemos una longitud de 3.600 metros con un diámetro de 0,30. Para el tubo 2 una longitud de 1.200 metros con un diámetro de 0,20. Para el tubo 3 una longitud de 2.400 con un diámetro de 0,25 metros. Tenemos una altura de presión en el punto A de 36 metros en este punto y en el E de 22 metros. A continuación les mostraré unas ecuaciones que se van a utilizar en el ejercicio. Como planteábamos antes, el caudal en cada tramo y el porcentaje correspondiente, sí, esa formulita. Esa formulita. También tenemos el caudal total, pues que es la sumatoria de todos los caudales de la tubería, y tenemos el porcentaje de cada caudal, que es el caudal que se halla sobre el caudal total, que es sobre toda la sumatoria de los caudales en número de caudales. Entonces, bueno, se cambió el tablero, más que todo fue por tema de espacio, ¿sí? Entonces, pues a continuación voy a seguir explicando el mismo ejercicio en hojas. ¿Listo? Espero que sea muy bien. Y gracias por su colaboración. Se nos presenta la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Para un fluido incomprensible a flujo permanente, en el cual se hace una igualdad de la ecuación de pérdida de carga inicial, ¿sí? De salida menos la ecuación de carga de entrada. Entonces, dado que la altura en A y en E están en la misma altura horizontal, se anulan, y el diámetro en A y en E son los mismos, entonces pues pasa lo mismo, también se anula. Bueno, aquí lo que tenemos es, para lo cual nos queda que la altura de presión sería la altura de presión en A menos la altura de presión en E. Para la ecuación de la pérdida de carga, nos da que una pérdida de carga en los tres ramales de 14 metros. ¿Listo? Ya que como son tubos paralelos, entonces procedemos a hallar el caudal de las tres tuberías, ¿sí? Que son estas. Entonces, para el primer caudal de la tubería tomamos 2.78 por 100, ¿sí? Que es la constante, por 0,3, que es el diámetro, a la 2.63 por la pérdida de carga, ¿sí? Sobre la longitud, que es 3.600. Todo esto, todo este pedacito elevado a 0.54, y el caudal 1 nos da 0.075 metros cúbicos sobre segundo. Para el caudal 2 tenemos que es 0.278 por 100, ¿sí? Por 0.2 a la 263 por la pérdida de carga, que es 22, sobre la longitud, que es 1200. Esto elevado a 0.54. Y el caudal 2 nos da 0.047 metros cúbicos sobre segundos. Para el caudal 3 es lo mismo, 0.278 por 100 por 0.25 elevado, esto a la 2.63 por la pérdida de carga, ¿sí? Que es 22, sobre la longitud, que es 2400 elevado a 0.54, y el caudal 3 nos da 0.058 metros cúbicos sobre segundo. El caudal total sería igual a la sumatoria de los tres caudales, ¿sí? De 0.075, 0.047 y 0.058, ¿sí? Para un total de 0.18 metros cúbicos sobre segundo. Bueno, ahora vamos a determinar el porcentaje de cada caudal. Entonces,
Ya como hallamos anteriormente el caudal para, pues los hallamos, ¿no? 0.75, 0.47 y 0.058, ¿sí? Bueno, procedemos a multiplicar esto por 100, ¿sí? Y a dividir el caudal, dividirlo esto sobre el caudal total, ¿sí? Que es 0.18 metros cúbicos sobre segundo. Para el porcentaje caudal en el tramo 1 sería de 41.66%. Para el caudal 2, ¿sí? Sería de 26.11%. Y para la tubería del caudal número 3 sería de 32.22%. Bueno, los caudales incrementados en un 20% en los 3 ramales, entonces sería el caudal que hallé inicialmente, ¿sí? Por 1.2. El caudal que hallé inicialmente para la tubería 2, ¿sí? Por 1.2, y el caudal que hallé inicialmente para la tubería número 3 multiplicado por 1.2. En este caso es 0.75, 0.047 y 0.058. Para el caudal incrementado, para el primero sería de 0.09 metros cúbicos sobre segundo. Para el caudal 2 de la tubería número 2 sería de 0.056 metros cúbicos sobre segundo, y para el caudal de la tubería número 3 sería de 0.07 metros sobre segundo. Ahora determinamos las pérdidas de carga con los caudales incrementados, ¿sí? Entonces tomaríamos el caudal de cada tramo incrementado, ¿sí? Que serían los que hallamos anteriormente, como son para el caudal número 1, 0.09 metros cúbicos sobre segundo, para el 2, que es 0.056 metros cúbicos sobre segundos, y para el 3, que sería 0.07 metros cúbicos sobre segundo, ¿sí? Entonces, el caudal número 1, que es 0.09, por la longitud, que es 3600, a la 0.54. Todo esto sobre 0.238 por nuestro factor C, que equivale a 100, por el diámetro del ramal, que es 0.3, a la 2.63. Todo esto elevado a la 1 sobre 0.54, ¿sí? Y para la pérdida de carga para el ramal 1 sería de 31.058 para los caudales incrementados. Para el 2, para la pérdida de carga, ¿sí? En el segundo ramal sería nuestro caudal, que ya se ha incrementado, que es 0.056 por la longitud, que es 1200, a la 0.54 sobre 0.178 por nuestro factor C, que equivale a 100, por el diámetro de ese ramal, que es 0.2, a la 2.63. Todo esto elevado a la 1 sobre 0.54, y para una pérdida de carga en el ramal 2 de 92.94 metros. Para la pérdida de carga en el punto 3 tenemos que es nuestro caudal incrementado, que es 0.07 por la longitud, que es 2400 metros, a la 0.54 sobre 0.278 por 100, ¿sí? Que es nuestro factor C, por el diámetro de ese ramal, que es 0.25, a la 2.63. Todo esto elevado a la 1 sobre 0.54. Y la pérdida de carga en el punto 3, ¿sí? En el tramo 3 sería de 47.39 metros. Para el porcentaje, para hallar el porcentaje incrementado en las nuevas pérdidas de carga, entonces tomo cada pérdida de carga sobre la pérdida de carga inicial multiplicado por 100. Para ello tomamos la pérdida de carga número 1, que es 31.058 metros por 100 sobre 14 metros, para un total de 221.842%, ¿sí?
Para nuestro ramal número 2 o tramo 2, es de 92.94, ¿sí? por 100 sobre 14 metros. Eso nos da 663,85%, y para nuestro ramal 3 sería de 47.390 metros por 100 sobre 14 metros. Eso es igual a 338,5%. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención prestada. Muchísimas gracias.